Hola, buen día. Mi nombre es Erika Vanessa Ramírez Rodríguez, con número de matrícula 2202-4443. Actualmente me encuentro cursando la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Para ello estoy estudiando el módulo Juicio de Amparo 1 con mi asesora educativa Sofía Pérez Fuentes Sacramento, donde daré respuesta a los planteamientos solicitados por el reto 2 que lleva por nombre la jurisprudencia. Espero sea de su agrado. Para dar inicio al reto, se nos solicita que respecto al caso número 1 señalemos cuál es el método de integración, ya sea reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia, identificando bien los distintos tipos de integración. En esta jurisprudencia, que lleva por nombre facultad de atracción, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercerla a efectos de integrar jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. Puedo decir que me parece más acertado el método de reiteración. Esto debido a que se efectuaron 5 sentencias de orden no interrumpido por alguna otra de carácter contrario. Esto de conformidad con el artículo 224 de la Ley de Amparo Reglamentaria, el cual establece lo siguiente: la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1A.J.93/2013, entre paréntesis 10A, fuera sustituida por la jurisprudencia 1A.J.78/2018, entre paréntesis 10A, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De acuerdo con la jurisprudencia estudiada nombrada Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial, es improcedente el juicio de amparo indirecto. Podemos observar distintos razonamientos para llevar a cabo su sustitución, entre ellos los siguientes. Número 1. Se menciona que la citación del investigado a la audiencia de formulación violenta el derecho del individuo a la libertad deambulatoria, resultando así como una acción compensatoria imposible que pueda ser impugnada para un juicio de amparo indirecto. Número 2. Por otra parte, la primera sala consideró necesaria la interrupción de esta jurisprudencia, debido a que las disposiciones sobre la citación judicial en la legislación interna antes mencionada eran similares a las establecidas sobre la citación preliminar del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, formulando así la imputación de cargos en su contra. No obstante, hay que considerar la importancia de la citación del investigado a la audiencia preliminar para imputarlo, ya que no afecta por sí sola su libertad personal, dado que se trata de un simple aviso emitido por el juez a solicitud del Ministerio Público, por lo que, de acuerdo con lo anteriormente mencionado, su presencia se considera de carácter necesario. Esto para llevar a cabo la celebración de la audiencia. En otras palabras, se realizará una audiencia en donde será investigado formalmente y acusado en consecuencia, donde podrá participar en el juicio y, de ser necesario, ser puesto bajo medidas de seguridad. De igual manera, la obligación de comparecer ante el tribunal podrá imponerse en ausencia de persona injustificada, por tratarse de una acción cuyo cumplimiento futuro es incierto. Al estar determinado por la ausencia de dicha persona sin excusa o motivos, finalmente no se verá afectada la libertad personal del individuo. Respecto a los casos 1, 2 y 3, identifica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. En el caso número 1, la tesis se publicó en la 9ª época del Semanario Judicial de la Federación, específicamente en septiembre del año 2011. En el caso número 2, la tesis se publicó en la 10ª época del Semanario Judicial de la Federación, específicamente en diciembre del año 2018. En el último caso, la tesis se publicó en la 9ª época del Semanario Judicial de la Federación, específicamente en diciembre del año 2000. En el supuesto número 3,
señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. La jurisprudencia número 3, que lleva por nombre jurisprudencia, su aplicación no viola la garantía de irretroactividad de la ley, resulta de carácter obligatoria las siguientes instituciones y organismos de México, excepto la Suprema Corte. Esto de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo Reglamentaria, el cual determina lo siguiente. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. Jueces y magistrados federales sería el caso número 1 de las autoridades correspondientes, en donde está dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el ministro de esta deberá de seguir la jurisprudencia ya establecida y en el pleno o bien directamente en las salas de la Corte. Número 2. Tribunales colegiados de circuito. Si llegase a contradecirse algún argumento considerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tales tribunales deberán de seguir la jurisprudencia. Y número 3. Tribunales unitarios de circuito y juzgados de distrito. En este caso serían ambas autoridades las que se encontrarían obligadas a aplicar la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De acuerdo con lo anteriormente mencionado, me gustaría hacer énfasis en el capítulo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual en su artículo 94 expresa lo siguiente. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en plenos regionales, en tribunales colegiados de circuito o bien en tribunales colegiados de apelación y en juzgados de distrito. La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases que señala la Constitución, establezcan las leyes. Por otra parte, la Ley de Amparo Reglamentaria en su artículo 192 y 197 determina lo siguiente. Mencionando el artículo 192, las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas, al efecto cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo o se reciba testimonio de la dictada en revisión. La jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito tratándose de amparo directo. La notificación sin demora a las partes. Y artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia están obligadas a realizar dentro del ámbito de su competencia los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo. Finalmente, terminando con los planteamientos solicitados, en el caso número 1 nos indica si identificamos el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Para poder determinar si la jurisprudencia número 1 cumplió con este requisito, es obligatorio citar el artículo 223 de la Ley de Amparo Reglamentaria, el cual establece lo siguiente. Las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Si retomamos el análisis de esta jurisprudencia, en ella podemos observar que sí se dio el cumplimiento de los requerimientos del artículo 223, al haberse efectuado la mayoría de 4 votos, al haber reunido la unanimidad de estos 4 en cada uno de sus veredictos. Y como conclusión, me gustaría comentar que la jurisprudencia juega un papel esencial en el ordenamiento mexicano por diversas razones, destacando su importancia y utilidad en varios aspectos, tales como, en el caso número 1, la explicación y adicción a la ley. Esto debido a que la jurisprudencia proporciona una interpretación autorizada de la ley, aclarando ambigüedades y llenando vacíos en la legislación, lo que ayuda a garantizar una aplicación consistente y uniforme de la ley.
Cabe recalcar que al interpretar y aplicar principios jurídicos a casos concretos, la jurisprudencia complementa el marco jurídico existente, adaptándose así a situaciones no claramente previstas por el legislador. Por otra parte, al crear un precedente, este les permite a las partes una expectativa razonable de cómo aplicarán las reglas en casos semejantes en el futuro, promoviendo la coherencia en las decisiones judiciales, evitando interpretaciones arbitrarias y garantizando que casos parecidos se resuelvan de manera similar. Por mi parte, esto sería todo. Agradezco mucho su atención.